Y vamos a ver si en esa conversación que tú tienes con el Señor, en ese encuentro, tú estás dispuesto a cambiar. Hay gente que Dios tiene un encuentro con ellos, pero siguen igual y no cambian. Como pasó con Judas. Dios tuvo un encuentro con Judas. Judas conocía quién era Dios. Judas caminó con Dios. Judas vio los milagros del Señor. Pero el encuentro que el Señor tuvo con Judas, Él lo desechó. Hay gente que Dios tiene encuentro con ellos y ellos lo desechan. Si Dios no pudo cambiar a Judas, tú vas a cambiar el Judas que te está haciendo la guerra. Tú no vas a poder cambiar el Judas que te está haciendo la guerra. Este pueblo no merecía un encuentro con Dios. Sin embargo, mire, Dios iba a tener un encuentro con ellos. Mire el protocolo para ellos poder acceder a tener un encuentro con Dios. Pero eso fue en aquellos tiempos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de que al Jesús morir por nosotros, podemos acceder a esa presencia del Señor. Pero ¿qué hacemos cuando la presencia de Dios está? Estamos esperando que el novio nos llame en medio de la presencia y estamos contestando el teléfono. Y la presencia de Dios hizo buena y después llegamos a la casa abatidos, doloridos y decimos que no entendimos ni siquiera el mensaje y que no se gozaron porque no estuvo bueno el culto. Pero usted sabe qué fue lo que pasó, que usted en el momento de la presencia del Señor estaba chateando, en el momento de la presencia del Señor estaba hablando con el hermano y por eso no pudo acceder a la presencia del Señor. Ahora nosotros no tenemos protocolo, pero en aquel tiempo se valoraba eso para poder acceder a la presencia del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. ¿Cuánto han podido sentir su presencia? Gracias al Señor, de verdad, porque Él está aquí con nosotros. Y hemos podido sentir su rocío. Yo quiero que el que esté sentado se ponga sobre sus pies. Y dígale al que está al lado suyo, ¿usted está cansado? Sacúdase. Deje ese cansancio. Que hoy no vamos a aprender, dígale. Ay, aleluya. Busquen su Biblia en el libro de los Salmos, su capítulo 91, verso 1. Y allí vamos a leer lo que es la palabra del Señor. Verdaderamente que Dios se ha hecho sentir en esta mañana muy poderoso. Salmo 91, su verso 1. ¿Todo lo tienen? Yo también digo amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Ahora sí. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Yo quiero que usted conmigo siga. Caerán. ¿Por qué? Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisará. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré. Amén. Gracias, Señor, por esa palabra tan poderosa, por esa promesa tan bella, Jesús. Puede sentarse, iglesia. Gracias, Jesús. Dígale al que está a su lado, un encuentro con Dios. Dígale de nuevo, un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es una experiencia súbita y mágica. Es una relación diaria con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra. Cuando yo me convertí, yo
sabía que había un Dios, pero no conocía el Dios que yo me convertí. Y no sé si usted ha escuchado varias veces nosotros testificando de cosas, de errores que nosotros cometíamos mientras estábamos en nuestro principio. Nosotros cometíamos muchos errores con el Señor, porque como no le conocíamos, cada vez que el Espíritu Santo llegaba a nuestra vida, nosotros le decíamos vaina. Y si usted busca en el diccionario en todos lados, usted no va a encontrar la palabra vaina, ¿verdad? Es una palabra que no existe. Y no sé por qué el ser humano, nosotros somos dados a coger esas malas mañas y decir esas palabras que no son, que son insignificantes. Nosotros en ese tiempo le decíamos así al Espíritu Santo, porque no conocíamos el Dios que nos estaba usando. No es lo mismo tú llegar y decirle el sí a Dios y hacer cosas para Dios que conocerle. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Nosotros en ese tiempo, como le decía, cometíamos muchos errores. Pero hubo un día que yo le dije, Señor, pero yo quiero conocer ese Dios que me usa. Porque yo ni sabía lo que era lo profético. Yo ni sabía qué era lo que me hablaba. Yo escuchaba algo sí que me hablaba, pero yo no lo entendía. Y yo ejecutaba cosas como eso me hablaba. Pero no sabía en sí qué era. Y una noche le dije, Señor, si en verdad tú existes y tú eres el que me usa, pues yo necesito escuchar tu voz. Yo quiero que a las 3 de la mañana tú me llames y me levantes para yo orar. Y yo comencé esa semana a pedirle lo mismo a Dios. Y semanas iban y venían y yo pidiéndole lo mismo a Dios. Hasta un día, dile al que está a tu lado, hasta un día. Esa noche nosotros orábamos de más. No es que no oramos ahora, pero antes nos hincábamos a las 6 de la tarde y eran las 6 de la mañana y nosotros hincábamos. Es más que mi mamá y mi suegro, no está aquí, nos decían que no íbamos a volver locos de tanto que orábamos. E inventábamos demasiado. Recuerdo que una noche yo puse la mano así y le digo, yo vamos a inventar. Si es verdad que la mano crece. Gente, yo puse mi mano así, las dos manos. Y la mano me creció. Porque inventábamos demasiado. Pero yo no tenía ese encuentro verdadero con ese Dios. Por eso que usted ve mucha gente que hoy en día se descarrían. Porque el que tiene un encuentro con Dios puede tambalearse, puede chocarse contra la pared, pero no se descarría, iglesia. ¡Ey, santo, gloria! Es verdad que usted flaquea dentro de la iglesia. Es verdad que dentro usted comete errores. Pero usted sabe al Dios que usted le vino a servir, porque tuvo un encuentro con ese Dios. Y se le hace difícil irse a ese mundo. Y yo, esa noche, me hinco a orar. Y le dije, hoy te desafío. Porque es que yo no puedo estar predicando un Dios que yo no lo conozco. Yo no puedo estar manifestando un Dios que yo no lo conozco. Hoy yo necesito un encuentro contigo. Me hinqué esa noche y le dije, aunque se me pelen las rodillas, tú vas a tener que llamarme. Me hinqué, como eso de las 6 de la tarde, era las 12 de la noche. No me habló, le dije, óyeme bien, yo te dije a ti que a las 3 de la mañana que tú me vas a llamar. Yo me voy a acostar en paz, me voy a dormir en paz y tú me vas a levantar. Como dice tu versículo. Me acosté. Cuando me acuesto, yo me olvidé de lo que yo dije. A las 3 de la mañana en punto me llamó a través de la voz del pastor. Y me dijo, levántate, son las 3 de la mañana. Hermano, me pasó como Samuel. No le conocí la voz a ese Dios que me llamó. Porque tú no, cuando un niño tuyo, tú lo llamas, o tú le llamas, perdón, él conoce la voz tuya instantáneamente, la primera voz, ¿verdad? Pero como yo no le conocía, no pude identificar su voz. Mire cómo es la cosa. Me llama y digo yo, mi amor, ahora que yo estoy como cansado, yo me levanto ahora, pero a mí se me había olvidado lo que yo dije. A los raticos vuelve y me llama y me dice, levántate que son las 3 de la mañana. Yo vuelvo y repito lo mismo. Le digo, mi amor, yo me levanto ahora, te dije. Espérate, que estoy como media sueña, yo me levanto ahora. Volvió esa voz y me dijo, tú no me dijiste que te levantara a las 3 de la mañana. Wow, mire, yo me tiré de esa cama corriendo.
Y yo esa noche no pegué un ojo para nada. Porque yo dije, Dios mío, me llamó, es real, Dios mío. Yo me volví loca. Porque tuve un encuentro con ese Dios. Verdaderamente Dios es real. Y cuando tú le llames, Él va a venir a tu encuentro. Es verdad que hay gente que no se merecen el encuentro con Dios, pero Él como quiera tiene el encuentro con nosotros. Y aún así muchas personas no permanecen en Él. Ay, se van, no permanecen. En la Biblia encontramos historia de personas que tuvieron un encuentro con el Señor. Y uno de esos fue Moisés. Fíjense, en Éxodo 19, su capítulo 3, allí el Señor llama a Moisés y le dice, sube, que quiero hablar contigo, para que tú le des una información al pueblo. En aquellos tiempos, para tú tener un encuentro con Dios, había un protocolo. Igual que cuando usted quiere una cita con el presidente, o cuando usted va a una entrevista, ¿verdad? Hay un protocolo. Usted se prepara, usted se organiza y todas esas cosas, ¿verdad? Para usted ir a su cita elegante, hermoso, con su ropa preciosa. Y aquí hay varios encuentros que yo dije, wow. Quizá usted ha tenido un encuentro con Dios en una visión. Quizá usted ha tenido un encuentro con Dios en un sueño. Quizá usted ha tenido un encuentro con Dios de otra manera. Pero aquí Moisés tuvo un encuentro muy profundo con el Señor. Y la Biblia dice en el 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo. O sea, una santificación de 3 días para poder tener un encuentro con el Señor en aquel tiempo. Para usted, ¿qué es santificarse? ¿Qué es para usted? Conservarse, guardarse, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios le está diciendo, santifica al pueblo, ve, prepáralo, guárdalo para mí por 3 días. Luego le dijo, lava la ropa. Dile a ellos que laven la ropa. ¿Para usted cree que la ropa es esto físico? ¿Verdad que no? Es lo de adentro, ¿verdad? El pecado no se ve por fuera, ¿verdad? No, por dentro, ¿verdad? O sea, el pecado está por dentro, pero se ve por fuera. Porque tú te das cuenta con el discernimiento que una persona no está caminando bien. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, dile a ellos que laven la ropa. Y lo tercero es que le dijo, pon un cerco alrededor de ellos. O sea, en pocas palabras, nosotros somos los que estamos detrás de la cerca, ¿verdad? Pon un cerco. Y le dijo, pon ese cerco. Y dile que no intenten ni siquiera cruzar ni ponerle la mano. Ay, esto está profundo. No intente ni siquiera, oye, le dijo así mismo, no intente ni ponerle la mano. Ni siquiera los sacerdotes, o sea, los que ministran, que no se atreva a acercarse a mí. Porque si no, yo arremeteré contra ellos, o sea, morirán si se acercan. Dios dice, yo me voy a encontrar con ellos, ellos van a estar ahí conmigo, ellos me van a ver, pero no pueden ponerme ni siquiera un dedo. O sea, tienen que estar del otro lado de la cerca, ¿verdad? Y lo que significa cerco es cobertura, ¿verdad que sí? Ustedes saben, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor hace esto, para poder encontrarse con Israel, fíjese, este pueblo no merecía un encuentro con Dios. Sin embargo, mire, Dios iba a tener un encuentro con ellos. Mire el protocolo para ellos poder acceder a tener un encuentro con Dios. Pero eso fue en aquellos tiempos, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de que al Jesús morir por nosotros, podemos acceder a esa presencia del Señor. Wow, gracias Jesús. Podemos acceder a esa presencia poderosa. Pero ¿qué hacemos cuando la presencia de Dios está? Estamos esperando que el novio nos llame.
en medio de la presencia y estamos contestando el teléfono. Ay. Y la presencia de Dios en su buena. Y después llegamos a la casa abatidos, doloridos, y decimos que no entendimos ni siquiera el mensaje y que no se gozaron porque no estuvo bueno el culto. Pero usted sabe qué fue lo que pasó. Que usted en el momento de la presencia del Señor estaba chateando. En el momento de la presencia del Señor estaba hablando con el hermano. Y por eso no pudo acceder a la presencia del Señor. Ahora nosotros no tenemos protocolo. Pero en aquel tiempo se valoraba eso para poder acceder a la presencia del Señor. Y lo primero que Moisés tuvo antes de acceder a la presencia fue que escuchó la voz de Dios. Ese fue el primer encuentro que Moisés tuvo. Para acceder después el segundo encuentro fue con su presencia. Pero había un protocolo. Pero aquí llegamos y estamos en la presencia de Dios. Y uno está por allá hablando. Otro está por allá con el teléfono. Otro está distraído. Y cuando llegan a la casa y le preguntan cuál fue el tema de la mañana. Ay, yo sé que el culto estaba bueno, pero yo no me acuerdo cuál fue el tema. Entonces tú estabas fuera de la cobertura. Estabas fuera de la presencia del Señor. Muchos se van y no sienten la presencia. Dicen, yo nunca he sentido eso. Es porque no se envuelven en la presencia del Señor. Y Él le está dando un mandato aquí. Porque en el mismo 22, oiga lo que dice. En el 22 y 21. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerán multitud de ellos, o sea, muertos si traspasan. Y dice el 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que no haga en ellos estrago. O sea, está mandando también a los sacerdotes, por ejemplo, a nosotros, los que predicamos la palabra día por día, que nos santifiquemos para poder acceder a ese encuentro, a esa presencia con el Señor. O nosotros hoy en día somos demasiado frescos. Estamos en la presencia de Dios y ofendemos a la presencia del Señor. Porque no nos ponemos en concentración con Dios. Mientras la adoración está, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de teléfono, olvidarnos de muchachos, olvidarnos de todo el mundo y sumergirnos en su presencia. Porque cuando Él llega, la cosa cambia. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, por más malo que sea, Dios lo transforma. Si usted es feo, lo pone bonito. Y la mujer que no le hacía caso comienza a decir, ¿qué es lo que tiene ese hombre? Que antes yo no le veía. Pero qué bonito está ese hombre. ¿Qué es lo que tiene? Porque ese hombre era feo. Que tuvo un encuentro con el Señor. Y Dios lo puso bello, Dios lo puso hermoso. Y aquella que te rechazaba, ahora quiere estar contigo. Porque Dios te cambió, te puso un nombre, te respalda, está contigo. Como dice el Salmo 91, el que habita debajo del abrigo del Altísimo, ¿qué está diciendo? Yo pongo cobertura sobre aquellos que me aman. Sobre aquellos que se mantienen en mi presencia, yo pongo cobertura. ¿Sabe lo lindo que es estar en la presencia del Señor? Tú sabes lo lindo que es que cuando tú te la presentas, tú sabes olvidar todas aquellas cosas. Porque tú estás en la presencia del Señor. Wow. Nosotros somos agraciados porque Dios puso de una gracia preciosa sobre cada uno de nosotros. Y el diablo quiere quitar esa gracia que ha puesto en ti. Hay gente que van a venir cojo al evangelio porque Dios va a la mala, va a decir, yo voy a tener un encuentro contigo para que tú puedas venir al camino. No espere que Dios vaya a usted a la mala para usted poder tener un encuentro con el Señor. No espere usted estar mal para usted tener un encuentro con el Señor. Porque hay gente que quiere buscar a Dios cuando están mal. Hay gente que quiere buscar a Dios cuando están en necesidad.
Usted tiene que buscar a Dios mientras usted esté vivo, mientras usted esté de pie, mientras usted esté bien, tiene que buscarle. Y Dios siempre va a estar presto para usted. Siempre va a estar esperándolo para ese encuentro. Por eso la Biblia dice, entrar a tu aposento y tu Padre que está en el secreto te va a recompensar en público. ¿Qué te está diciendo? Entra al aposento que allí que yo voy a tener un encuentro contigo. No es haciendo live. No tú estando en Netflix. Gracias, Señor. Ay, como dice el pastor, de que los chinitos, ahí es que tú vas a tener un encuentro con Dios. Ay, que Dios a mí no me habla. Ay, que Dios no me dice nada. ¿Y cómo es que tú le hablas a fulano y tú siempre le estás hablando a mí? Tú nunca me dices nada. Es que tú vives en Chen. Es que tú vives en Temo, metido. ¿Y cómo es que Dios te va a hablar? Y lo descargaste para estar ahí mirando toda la moda nueva que hay. Ahorita la pastora juvenil hablaba de la ropa, pero yo sé que muchos dijeron, ay, tengo que buscar en Temo con tiempo antes que llegue el 22. Tengo que irme a Chen antes que llegue el 22. Se embromaron la tienda de por aquí. Aleluya. Ay, Santo Jesús. ¿Cuántos están preparados para tener un encuentro con el Señor? Todos están preparados para tener un encuentro con el Señor. Yo sé que hay gente aquí que han tenido experiencia con el Espíritu. Yo sé que hay gente aquí que han tenido encuentro con ese Señor poderoso. Porque el Dios de nosotros es demasiado grande. El Dios de nosotros es demasiado poderoso. Tenemos un Dios demasiado grande. Y este encuentro no es nada más para los cristianos, sino también para los que no le conocen. Muchas personas han tenido encuentro con Dios, pero no acceden. No van a la iglesia, ni siquiera la visitan. Y Dios llamándolo, encuentro vienen, encuentro van. Mira este pueblo, Dios lo mandó a prepararse, a consagrarse, para poder tener un encuentro con Dios. Y nosotros ahora que podemos acceder a esa presencia sin tanto protocolo, sin tanta etiqueta, sin tanta cosa, teniendo la presencia del Señor, no nos envolvemos en ella. Hay que envolverse en esa presencia del Señor en nosotros, para que Él pueda hacer cosas grandes en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, todo cambia en la casa, en el trabajo, en nuestras vidas, en la finanza. Todo sucede. Wow, Señor, gracias. Si era lento para conseguirte una mujer, desde que tiene un encuentro con Dios, aparece esa belleza. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está José? ¿No ve que José es un moreno de caché? Ustedes no le están mirando el brillo que tiene José y el brillo que tiene Roberto, Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, hermano, mire, hasta la ropa que le quedaba mal comienza a quedarle bien. Los flows son diferentes, te bajan las revelaciones, los códigos, los remas, y por ahí nos vamos. Mire mi mamá, lo linda que está, y mi papá, usted no ve que están jovencitos, que tienen 15 años. Mira, ay, Dios mío, es un modelo. Santo eres Jesús, aleluya. Pero el Todopoderoso está aquí en esta noche. Ay, Dios mío, en esta mañana, Señor. Que uno anda más de noche predicando que en la mañana. Dame aquí que predicamos en la mañana, porque los domingos la mayoría es de noche. Como les decía, Samuel fue un hombre que no conocías del Señor. Fue un hombre que era, en pocas palabras, de poco hablar.
No que él era de que tartamudo, sino era de poco hablar. De esos hombres que son así, que hay que sacarle la palabra para que hablen, ¿verdad? ¿Usted ha visto hombres así? Yo cuando leía la historia de Moisés, yo decía, Dios mío, ¿cómo Moisés iba a encontrar una mujer? Si era de poco hablar, porque a las mujeres les gustan los hombres tigres, ¿verdad? Que hablen, que dialoguen. El hombre que llame a la atención, ¿verdad? Dominicanamente hablando, que de cotorra. Dominicanamente hablando. Pero Dios lo escogió para guiar un pueblo, varón. El varón se ríe. Dios lo escogió para guiar ese pueblo. Pero a ese pueblo era tan fuerte que había que darle señales. Y para darle señales, Dios tuvo que mostrársele a ellos. Fue por Moisés, le dijo, mira Moisés, yo voy a subir en una nube. Y yo voy a hablar contigo. Y en la conversación que tú y yo vamos a tener, ellos van a escuchar mi voz. O sea que el pueblo iba a escuchar la voz de Dios. Para que tú veas, o para que ellos crean, que al Dios que tú le sirves, que el Dios que lo sacó de Egipto, es real. Que tú no estás solo, que tú tienes un respaldo. Que yo te llamé. Para que ellos crean, para que ese pueblo crea que yo te llamé a ti. Para que tú lo guíes a ellos. Y el pueblo comenzó a escuchar la voz de Dios. Así vamos a hacer nosotros. Vamos a escuchar la voz de Dios. Dios no quiere que en tu proceso tú te desesperes. El proceso que tú estás viviendo es porque tú vas a tener un encuentro con el Señor. Y Dios necesita que tú vivas ese proceso para Él poder hacer cosas grandes en tu vida y tú puedas testificar de esa grandeza de Dios y puedas decir que Dios es real. ¿Ustedes creen que esa gente que murieron en el Yese no tuvieron un encuentro con el Señor? Muchos de ellos que no murieron de una vez. Dios le dio una oportunidad. Hay gente que Dios lo procesa y tiene un encuentro con ellos para darle una oportunidad. Y si hoy tú estás viviendo un proceso difícil, no es para que tú salgas por ahí corriendo. No es para que tú comiences a contarle a los vecinos lo que tú estás viviendo, porque ellos no te van a resolver tu problema. El que te va a resolver tu problema se llama Dios. Y por eso Él necesita que en medio de ese proceso tú te quedes tranquilo, tú te quedes quieto, para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Usted no ha sentido muchas veces que Dios te dice no coja por ese camino. Pero tú sabes que te está diciendo eso, que no cojas por ese camino, pero tú no sabes quién en sí que es que te está hablando. Por eso tú necesitas un encuentro con Él para poder conocerle en ese encuentro. Gloria a Jesús. En ese encuentro que tú tengas con Él, ahí tú vas a confesarte. Ahí tú te vas a desnudar totalmente con Él. Porque en ese encuentro no es como un encuentro cuando tú tienes con el novio. Que con el novio te da hasta vergüenza comer. Te puede comer un plato grandísimo. Y cuando te va a encontrar con ese novio, tú le dices a ese novio, por más que tú quieras comer y te guste lo que te están dando, yo no como, no, yo lo que yo me como es un chininín. Dije que yo se lo hice a él, Priscila. Yo no como mucho todavía, yo no le hice eso, mentira. Fíjate que cuando tú estás en la presencia del Señor, que tú te hincas en tu casa, tú te derramas en lágrimas. Y allí, en esa derramación de lágrimas, tú comienzas a decirle todo al Señor. Pero con el novio tú te cohibes con la comidita, con el protecito, la ropita, te prepara. Pero en el Señor es diferente. Porque allí la mata tú y Él. Y lo que tú hables con Él, nadie lo va a saber. Pero Él te va a recompensar en público lo que tú en el secreto con Él, tú estás hablando. Y si tú no quieres que haya un segundero, pues no se lo digas. Porque lo primero que tú dices, pero ¿será que Dios? Pero ¿será que Dios es hablador? Oye, hay mucha gente que dice eso. Pero el hablador es usted que salió a decirlo. Y no esperó que Dios le contestara.
Entonces en ese encuentro, dame eres tú y él, no se lo diga al novio, ni se lo diga al marido que tú tienes, que tú estás asfixiado. Dile, yo hablé una cosa con Dios en mi encuentro, con él, yo y él, pero más nadie. Porque después, ese segundero se lo dice a otro, y otro se lo dice a otro, y la cosa se riega. Y cuando se riega y no llega el cumplimiento de lo que tú oraste supuestamente en el secreto, tú no te puedes poner guapa de que Dios no te contestó. Fue que tú traicionaste la conversación que ustedes dos tenían. No es que Dios habla. Porque fíjense, hay personas que no les gusta que le ministren en público, ¿verdad? Ay, Señor, que no me llamen, que no me ministren, pero que tú me vas a decir, dímelo a mí en secreto. Porque tú se lo oraste a él, a sola, ¿verdad? ¿Y qué hace Dios? La gente suelta el micrófono y te dice las cosas en el secreto. Y ahí tú te das cuenta que ese encuentro que tú tuviste con Dios no fue en vano. Entonces tú no puedes de allá para acá traicionar el habladito que tú tuviste con el Señor. En ese encuentro que tú tuviste. Porque ese encuentro que tú tuviste con Dios fue de tuyo y de Él. Fue algo sagrado. Amén. Y que si tú quieres que se recompense en público, pues tú le dices, Señor, muéstrale a fulano. Señor, revélale a ese hombre que está predicando. Confírmame lo que yo te pedí en el secreto. Y Él te lo va a recompensar en el secreto. Pero tenemos que aprender a callar en medio de esa conversación que tú tienes con el Señor. Y vamos a ver si en esa conversación que tú tienes con el Señor, en ese encuentro, tú estás dispuesto a cambiar. Porque es otra cosa. Hay gente que Dios tiene un encuentro con ellos, pero siguen igual y no cambian. Como pasó con Judas. Dios tuvo un encuentro con Judas. Judas conocía quién era Dios. Judas caminó con Dios. Judas vio los milagros del Señor. Pero el encuentro que el Señor tuvo con Judas, Él lo desechó. Hay gente que Dios tiene encuentro con ellos y ellos lo desechan el encuentro. Entonces, si Dios no pudo cambiar a Judas, tú vas a cambiar el Judas que te está haciendo la guerra. Tú no vas a poder cambiar el Judas que te está haciendo la guerra. Tú tienes que dejarlo que corra, que él solo se va a ahorcar. No le pida a Dios que lo ahorque. Él solo se va a ahorcar. Solito se va a ahorcar. Yo sé que hay gente aquí que han dicho, pero ese ni parece que es cristiano. Porque ese es más malo ahora después que es cristiano. Y lo dicen así mismo, lo comparan con el diablo. Es más malo que el diablo. Dice que tuvo un encuentro con el Señor, que predica la palabra. Y hace X tantas cosas en el barrio. Es que si Dios no lo ha podido cambiar, nosotros tampoco lo vamos a poder cambiar. Y Dios en esta mañana quiere tener un encuentro con muchas personas que están aquí. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere limpiarla. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere sacarla. Hay cosas en nuestra vida que están haciéndonos mal y no nos queremos despegar de ellas. Y por eso Dios quiere un encuentro esta mañana con cada uno de los que están aquí. Dios quiere que tú te despojes de muchas cosas. Que tú te limpies de muchas cosas. Que no te dejan avanzar ni crecer en el Señor. Ni te dejan ver las cosas buenas que Dios tiene para ti. Hubo una persona que me contó algo y fue de un joven que él se ahorcó. Y este joven, Dios le dio el permiso, el acceso de ir al cielo. Y él le dijo al Señor, Señor, ¿pero qué yo hago aquí si yo me ahorqué? O sea que no merecía estar ahí. Y el Señor le dice, yo te traje para mostrarte tu futuro, lo que tú ibas a hacer el día de mañana. Y le dijo, ¿tú viste la muchacha que tú pensabas que te iba a rechazar? Que dije que tú no te querías. Que tú decías que tú dije que era feo, que te encontraba como raro. Mira, con esa tú te ibas a casar y ibas a tener 2 hijos. Eso le mostró Dios allá arriba en el cielo. Y le dijo, mira el carro que tú querías. Mira ahí donde tú lo ibas a tener, que no era imposible que tú lo tuvieras. Y tú ves la empresa que tú me habías pedido hace mucho, que tú pensabas que yo no te contestaba. Mírala ahí donde venía más adelante. ¿Tú sabes lo que ese joven, yo siento a Dios aquí. ¿Tú sabes lo que ese joven le dijo a Dios?
Dame una oportunidad, por favor, para yo volver para abajo y casarme con ella. ¿Tú sabes lo que Dios le dijo? Ya no hay tiempo. Ya no hay oportunidad para ti. Entonces, lo menos que tú piensas que Dios tiene pendiente de ti, está ahí escrito. Tú estás orándole a Dios una cosa y Dios la tiene ahí, pero no es cuando tú quieras, es cuando Él quiera. Y Él le dijo a ese joven, lo que pasa es que tú lo querías en el momento y no podía dártelo porque te ibas a perder. Si yo te lo daba ahora, mira lo que tú ibas a hacer. Y le presentó su futuro y lo que él iba a hacer si Dios le entregaba eso. Y él le pidió una oportunidad a Dios, pero ya no había oportunidad. Mientras estemos aquí en la tierra, nosotros tenemos oportunidad de acceder a la presencia de Dios, de tener un encuentro con Él día tras día. Nosotros no podemos desaprovechar esa oportunidad que Dios nos da. Amén. Como pasó con ese joven. Mira cómo fue que él tuvo un encuentro con Dios cuando ya no había tiempo. No podemos esperar tener un encuentro con Dios cuando ya no haya tiempo en nuestra vida. El tiempo es ahora. Día tras día podemos tener un encuentro con Dios y acceder a su presencia a través de la oración y a través de su palabra. La misma palabra nos habla y tenemos un encuentro con el Señor a través de ella. Pero buscando su presencia día tras día. Cuando nosotros nos desconectamos, entonces no tenemos acceso a esa presencia del Señor. No podemos decir, pero ya tú no me hablas, ya tú no me dices nada. ¿Qué es lo que pasa que tú no me contestas? Es que tú te desconectaste de la presencia del Señor. Y ya no te puede bajar el rema, ya no te puede bajar la palabra. Porque no está conectado a la presencia del Señor. Y en esta mañana yo te exhorto que trate de estar siempre conectado a esa presencia del Señor. Tú no tienes que esperar que el profeta te hable. Mientras tú estés bajo esa cobertura del Señor y bajo ese acceso de esa presencia del Señor, Dios siempre va a estar hablando a tu vida. Amén. Ahorita Sirena me decía algo ayer que le pasó aquí en la iglesia. Ella, por tener acceso a la presencia, Dios le contestó ahí mismo. Entonces tú no tienes que esperar que el profeta te confirme. Dios mismo, así mismo te baja, porque tú estás conectado a su presencia. Y esa conexión que tú tienes con el Señor, nadie te la va a cambiar, solo tú te alejas de ella, porque te desconecta de esa presencia. Y Dios esta mañana te dice, iglesia, mantente conectado con Dios. Que si te mantienes conectado con el Señor, cualquier cosa que te vaya a suceder, Él está ahí para revelártelo. Él está ahí para mostrártelo. Ayer yo hablaba con una señora y ella me decía, fui al médico. Y cuando estoy en el médico, hay 4 estudiantes con la doctora. Ella está abierta de par en par. Yo dije, yo voy a tener que hablar con mi cuñada sobre eso, si eso es ético. Porque ella comenzó a decir todo lo que tenía esa señora delante de la señora y delante de todos los que estaban allí. Lo único que esa mujer dijo, pero es muerta que yo estoy si yo tengo tantas cosas. O sea, hay doctores que tú sales de ahí y lo que tú piensas es, me voy a matar. Me voy a ahorcar, porque ya yo no tengo vida. Porque eso no es ético. Y yo misma le dije ayer a ella, pero ¿tú conoces al Dios que tú le sirves? Tú no eres cristiana por tú serlo. Tú no comes en la calle. Tú no tienes cosas, tú no vives haciendo desarreglo. Y si tú tienes todas esas cosas en tu vida, Dios no te lo reveló antes de. ¿Tú sabes lo que ella me dijo? Es verdad, Dios me lo reveló antes de. Lo que pasa es que yo me descuidé. Nosotros nos estamos descuidando con el templo del Señor, que es este. Yo le dije, tú has tenido un encuentro con Dios y tú sabes quién es Dios en tu vida. Y ella se quedó pensando y me dijo, pero es verdad porque Dios eso me lo reveló. Me lo reveló antes de que me pasara. Yo le dije, esos papeles cuando te lleguen, tú me los vas a entregar a mí todo porque yo se los voy a dar a mi cuñada. Que ella te va a decir el diagnóstico en sí de que tú tienes. Porque el médico ve una cosa y de una vez dice que tú tienes un sinnúmero de cosas sin tenerlo. Y acaban con tu vida. Entonces el encuentro tuyo no es con el médico que tú tienes que tenerlo.
Porque tú vas al médico y comienzas a desahogarte en el médico. No, porque yo tenía un novio y me pegó esto, pero que yo me casé con otro y pasó esto. No, pero que el otro que yo tuve me hizo esto. Quizá yo tengo esto y comienza a abrir. ¿Qué? Tengo sífilis. Al final de tantas cosas que hice. Entonces tú te abres con el médico, pero cuando va a tener un encuentro con Dios dice, Señor, perdóname si te ofendió. ¿Cómo que usted no ofendió al Señor? ¿Cómo usted va ante de la presencia de Dios a tener un encuentro con Él y no va con sinceridad? Va a decirle a Dios de que, Señor, perdóname si te ofendí. Si yo he hecho algo, mira, si yo le he robado a alguien. Mira, Señor, si yo he hablado mentira, mira, perdona. Pero ya hace rato que habló más de 10 mentiras. Y le está diciendo a Dios eso en encuentro con el Señor. Dios, que tiene el libro ahí, en la mano. Voy a tener un encuentro con Kenia. Busquen el libro, el nombre de Kenia y su historial. Vamos a ver qué es lo que me va a decir Kenia en este encuentro. Señor, mira, yo nada más tuve un solo marido. Yo no tuve más. Y viene el Señor y te dice de allá para acá. Pero muchachita, y el resto que tú has tenido, y aún el que tiene no es tuyo. Y me está diciendo a mí que tú nada más tuviste un solo marido. ¿Y los otros dónde están? ¿Dónde están los otros? Y yo ahí, mira, con el libro ahí, mirando el historial de Kenia. Ok, sí, mi hija. Tú no hablaste mentira, ¿verdad? Y Dios ayer habló mentira, dijo esto y está aquí escrito. Y va delante de mí y me dice, yo no he hablado, Señor, ni una mentirita, ni una. Y acabó con un mundo. María? Acabó con un mundo de mentiras. Entonces, para tener un encuentro con el Señor, tenemos que ir sinceramente. Nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos cambiar nuestra forma, nuestra manera de vivir. Queremos que Dios haga algo en nuestra vida. Queremos que la persona que nos ama crea en nosotros, que los vecinos crean en nosotros, que la empresa donde estemos vean que nosotros somos diferentes. Tenemos que ir ante la presencia de Dios con sinceridad para tener ese encuentro con Dios y salir de ahí regocijado y ser otra persona el día de mañana. Hoy en día somos lo que somos porque tenemos ese Dios tan poderoso que aunque nosotros no queremos dejar ciertas cositas, Dios nos las va quitando poquito a poquito, sin tú darte cuenta. Hay cosas que tú no le has dado acceso a Dios, que Dios te la está quitando. Poco a poco, que después tú te das cuenta y tú dices, ay, pero este plato me gustaba, pero ya no me gusta. A nosotros nos gustaba mucho la comida chatarra y ahora la podemos ver y ya no nos gusta. ¿Quién hace eso? Yo no se lo pedí a Dios que me quitara eso, Él me lo quitó. No es que yo no la coma, yo me la como un día, pero a mí me encantaba la comida chatarra. Pero hay cosas que Dios te va quitando que después que, con el tiempo que tú te das cuenta y tú dices, pero ya yo no soy así, yo no hago esto. Y también tú te das cuenta, ¿tú sabes? Como cuando una gente te dice, fulano, mira, tú eras esto y esto, pero ya tú no lo eres. O sea, hay gente que no se aguanta, que te lo van a decir. Fulano, tú eras más mala que el diablo. Yo te conozco a ti hace mucho. Hay una que se congrega aquí, que la gente nos dijeron de que, si esa es cristiana, hasta yo voy para la iglesia. Así mismo dijo. ¿Por qué? Porque el que tiene un encuentro con Dios, oiga bien, el que tiene un encuentro con Dios verdadero, porque quiere cambiar, cambia. Cambia para bien. Esa niña que está ahí, ponte sobre tus pies, mi niña. Ponte, sí. Ahí sobre tus pies. Ella no conoce que éramos nosotros. No éramos unos bebedores, unos pleiteros y unos de todo. Y ahora ella no ve, yo me imagino y digo, pero Dios mío, Dios cambia. Llegó el Señor a nuestro encuentro a tiempo, porque nosotros estábamos perdidos. Yo andaba mucho con ella. Nosotros nos salíamos de la discoteca con Perla, esa misma que está aquí. No salíamos de una discoteca, no salíamos de un colmadón. A mí me conocían en la parada 7. Usted sabe que la parada 7, ¿verdad? Mira a Ingrid que está allí topándole a Darly. Esa era otra que salía conmigo en los carnes. Y mire lo que Dios ha hecho.
Que nosotros íbamos y que tú compras una cerveza, tú compras una y tú compras una y las otras van a llegar solas. La más llegaban a comprar una sola cerveza. Y todas las cervezas llegaban solas. ¿Y dónde está Heini? Que no la veo aquí. O a la casa, así. Los hombres la mandaban. Y hoy mire donde yo estoy aquí. Entonces todo el que tiene un encuentro con Dios, Dios hace un cambio en su vida. Pone un antes y un después. En el libro te pone el antes y el después te lo pone aquí. Mira lo que tú eras antes, mira de donde yo te saqué. Mira, yo te transformé, yo te santifiqué. Entonces hay que darle gracias a ese Dios que nos cambia y nos transforma. Pero tenemos que acceder a ese cambio de Dios. Para que la gente que está ahí afuera como Perla puedan creer en nosotros. Porque es verdad que hay cristianos que muchas personas dicen yo no me convierto por ese cristiano. Y no se puede culpar a ese cristiano porque quizás es que no ha tenido un encuentro en sí con Dios. Hay encuentros que duelen. Hay encuentros que hay gente que no lo quieren tener. Porque no quieren cambiar eso, no quieren dejar eso. ¿Cuánta gente tiene 20 años en el evangelio, 30, y están fumando cigarrillo allá afuera? Después que salen de aquí de la iglesia, van y se fuman un cigarrillo. Van y juegan números. Van y juegan números. Van y le dan un besito al noviecito que tienen escondido. Y le dicen, espérate. No tiremos fotos, no tengamos evidencia para que no nos vean. Y vámonos para el lugar, ¿cómo que se llama eso allá? El cuarto frío para que no nos vean. ¿A dónde que van en el malecón? ¿Cómo que se llama eso? Que está la estrellita. ¡Pagüivia! Que hay muchos laditos ahí escondidos para que no nos vean. Entonces, hay mucha gente que en su misma casa, usted ve que tienen un cuarto como de los regueros. Usted han visto esa, ¿verdad? En casa que hay, hasta uno mismo tiene cosas como que uno no quiere como abandonarla, como dejarla. Así mismito pasa. Entonces, si de verdaderamente tuvimos un encuentro con Dios, tiene que verse la diferencia, tiene que verse el cambio en el Señor. Algo tiene que cambiar en ti, que la gente pueda creerte, que la gente pueda decir, wow, pero desde que tú llegaste aquí a este colmado, mira la presencia. Pueden estar jugando domino y diciéndome la palabra y desde que no llegó la sierva. Espérense, respeten, sin tú hablar, porque tú no tienes que hablar. Nosotros llegamos a un colmado a comprar la cena una noche que salimos de aquí, de un poderoso culto que hubo. Creo que había un invitado y salimos tarde. Y tuvimos que ir lejos a ese colmado. Cuando vamos, yo estoy en pantalón y yo tengo una blusa y el pastor está, usted sabe, con su Jordan, su cosa bacana. Y llegamos a ese colmado y la mujer desde que nos vio dijo, yo no sé, pero yo siento de que ustedes son cristianos. No hay que hablar. No hay que sacar la cédula y decir, mira, la cédula de identificación, mira, yo soy cristiano. Dios habla por ti cuando tú tienes un encuentro con Él. Pero cuando ese encuentro que tú tuviste con Él no hubo cambio, pues no esperes que Dios no va a hablar por ti. No esperes que Dios va a decir algo de ti. No esperes que Dios va a dar referencia de ti. Porque ese encuentro que tú tuviste con el Señor, usted no quiso acceder al cambio. Y ayer la misma persona que me contaba su diagnóstico me dijo que ella fue a una casa a orar por una muchacha, que su niño se electrocutó. Y dice ella que ella fue con su hermano, el hermano de ella ya murió. Y cuando ella va con el hermano le dice, yo vine aquí a preguntarte dos cosas. ¿Tú quieres ser libre de esa atadura? Y ella le dijo, no. La joven le dijo que no. Y cuando la joven le dice que no, él tuvo instantáneamente el discernimiento de que no era ella la que estaba hablando. Le dijo, cállate tú, diablo, y yo quiero hablar con fulana de tal. Y oye bien lo que te digo, el niño que tú ves por la reja, ese no es tu hijo. Porque el demonio que estaba tan fuerte, que ella veía de que su niño era que estaba de la reja, que estaba vivo y que ella lo iba a ver.
Cuando él le dijo así y le dijo en el nombre de Jesús, sal fuera, la joven comenzó como el niño y hablaba como el niño. Y lo lindo es que así como yo veía el niño en las rejas, así mismo estaba ya agarrado y que como en una reja. Y el niño decía, que mami, yo estoy aquí, yo te estoy esperando. Señor, reprenda al diablo. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, no gagueamos, porque hay revelación de Dios y podemos percibir los demonios, dónde están y quiénes son los que están hablando. Entonces, el que tiene un verdadero encuentro no anda de que tutubeando, no anda de que adivinando. No. El respaldo de Dios lo carga a esa persona cuando tiene un encuentro con el Señor. El que está mal no puede poner mano porque el demonio se lo come con todo. Y lo lindo es que el demonio revela ahí. Y dice, oye, a esta di que reprenderme a mí donde yo la vi en la discoteca bailando. Los demonios hablan. Por eso es que usted y yo debemos mantener ese encuentro con el Señor día tras día. Y no perder para nada la señal. Que hay muchos que están perdiendo la señal y andan así, miren. Como andamos como los celulares. Buscando señal. Donde la señal está al ladito de nosotros. Y andamos buscando señales. No es tiempo para dormirse, iglesia. No es tiempo para andar tutubeando. Y para andar pensando de que será si el Señor que me habla o no el Señor. Es tiempo para eso ahora. Si tú no le conoces todavía, dile, yo necesito tener un encuentro contigo. Yo necesito conocer ese Dios que me llamó. Yo necesito conocer ese Dios que me cambió. Y tú comienzas a decirle a Dios, porque yo era malo, porque yo era mala de verdad. Pero hubo alguien que me cambió. Hubo alguien que creyó en mí. Y si yo hoy soy lo que soy, fue por ese alguien que creyó en mí. Por eso yo necesito conocerte. Yo sé que hay gente aquí que han tenido visiones con el mismo Dios y no le conocen. Dios te dice en esta mañana que comience a pedirle a Él tener un encuentro para que pueda conocer la voz de Dios, para que pueda acceder a su presencia del Señor. No te asustes con este encuentro, porque mire, yo salté de la cama, yo no sé cómo, pero yo me tiré de la cama. Una mujer que le tiene tanto miedo a la cucaracha, y ese día había tanta cucaracha porque aquí iba como a llover. Y el pastor se cogió con dormir con un mosquitero puesto. Y yo cuando salté, yo creo que ese día yo hasta rompí el mosquitero, cuando yo escuché la voz del Señor. Y desde ese día, nosotros hoy estamos aquí. No fue que no nos descarriamos, porque yo era cristiana hasta los 15 y me descarrié. Y después nos convertimos con el problema del pastor que fue vendido en Haití, para los que no lo saben. Y volví y me descarrié. Porque yo no entendía, yo no conocía ese Dios. Pero sí tenía el conocimiento. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Señor, te pueden decir, mira, pusieron la discoteca más buena allí. Mira, salió la bebida más buena si tú eres alcohólico. Mira, salió una bebida buena. Te pueden decir lo que te diga. Mira, el hombre que te gustaba, con el que tú te querías casar, llegó de Puerto Rico. Vota el que tú tienes. Y tú no vas a ceder porque tú tuviste un encuentro con el Señor. Y ese encuentro que tú tuviste con Dios te hizo tener identidad. Te hizo tener carácter. Y cuando tú tienes identidad y tú tienes carácter en Dios, tú no lo piensas mucho. Porque ya tú sabes quién tú eres. Ya tú no te mandas. Dios manda en ti. Tú lo único que tienes que hacer es dejar que el Señor trabaje en tu vida. Y dejar que el Señor fluya en tu vida. Hubo un hombre que dijo en estos días, que es pastor, dijo, a la esposa mía le conviene que yo me mantenga en el evangelio, porque yo no era fácil. Y que a ella le dé gracias a Dios que yo tuve un encuentro con Dios, porque yo para atrás no vuelvo ni para coger impulso. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tú no miras hacia atrás, nunca más. Y yo creo que en esta mañana hay personas aquí que van a tener un encuentro con el Señor. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Y levante tu mano ahí donde tú estás.